Muy bien, qué gusto para Leandro Gasco en contacto por AM 830 kHz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional, saludar, reconocer y entrevistar al fundador, referente del Partido Conservador Cubano, analista político, socio histórico y de relaciones internacionales, Junior Rodríguez Mauricet. Buen mediodía en Miami, buena tarde en Argentina. Qué grato tenerte, amigo talentoso. ¿Cómo estás, Junior? ¿Qué tal, Leandro? Un saludo para ti y para tu audiencia. Como siempre, un placer tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Fantástico. A ver, tú, Junior Rodríguez Mauricet, naces en La Habana un 18 de junio de 1987, estudiaste pre-leyes en Miami-Dade College, ciencias políticas y relaciones internacionales en FIU, Florida International University. Bueno, mucho para decir. Quiero que me cuentes ya en el comienzo, para la audiencia que se renueva, te hemos tenido en otras oportunidades por estos micrófonos. Pero bueno, para la audiencia nueva también, que me cuentes un poco, que me ilustres, porque queremos saber, a ver, ¿desde cuándo estás residiendo en Miami? Y sobre todo, que lo hablábamos hace unas horas atrás, hay una anécdota con el heroico patriota cubano Luis Posada Carriles también, que tiene que ver también con esto de tu residencia, de tu llegada a Miami, de la familia. A ver, cuéntame un poco. Correcto, sí, llevo residiendo ya en los Estados Unidos 20 años y bueno, esta anécdota se refiere al principio cuando llegué, que fui con mi familia a distintos lugares que son típicos de la comunidad cubana acá en el sur de la Florida y como ellos lo son la Ermita de la Caridad y el Rincón de San Lázaro. Cuando fui a este último, entrando, iba yo con mi padre y mi madre y iba saliendo el señor Posada Carriles con su familia y muy curiosamente se acercó hacia mí a saludarme, me preguntó cómo estaba, igual yo le devolví el saludo, le pregunté cómo estaba porque sé que en esos tiempos andaba un poco delicado de salud, me dijo que todo estaba bien y concluyó nuestro encuentro y después me pregunta a mi mamá, ¿y tú lo conoces a él? Y yo le digo, no, hasta ahora nunca he tenido ningún contacto con él, pero no sé, fue como algo natural que se dio en ese momento en el que él tuvo la inclinación de venir a saludarme, siendo yo nadie, básicamente otra persona más. Y bueno, yo le correspondí el saludo y creo que fue una oportunidad que tuve de conocer a alguien que tiene una trayectoria bastante clara y bastante firme en contra del cancerismo y el régimen cubano. Claro, sobre todo eso de la firmeza tan importante, y fue como un preanuncio, ¿no?, de la presente labor tuya, de ese compromiso, casi que como una bendición por ahí. Yo diría que fue un contacto entre la nueva generación y la generación un poco más antigua en lo que es la lucha anticastrista. No, y de qué calidad, de qué calibre, ¿no? Yo te conté cuando hablábamos hace unas horas que yo tuve la oportunidad en 2016 en un evento del Colegio de Periodistas Cubanos en el exilio, del que yo soy miembro también y delegado en Argentina. Una vez yo estaba dando un discurso allí en Miami y compartí la mesa y después cuando fui a dar el discurso aplaudía Luis Posada Carriles, que guardo una foto de ese momento, ¿no? Pero está muy bueno también esto de la unidad, ¿no?, de distintas generaciones por Correcto. Una misma causa, así que eso me parece fabuloso y te felicito. Fue un puente generacional. Sí, claro. Ahora, a ver, ilústrame, Junior, y expláyate un poco sobre el Partido Conservador de Cuba. A ver un poquito los orígenes, la fundación. Por supuesto que hay desafíos, ¿no? Porque sé que hoy estás trabajando mucho, hay muchas cuestiones para abordar. Después vamos a estar también analizando un poco cuestiones de la política latinoamericana e internacional, pero bueno, al principio vamos un poco para el que aún no ha tomado conocimiento, que sepa más de este vibrante partido con fuerza y también con principios fuertes que tú llevas adelante. Ok, sí, el Partido Conservador surge como una alternativa política para poder aglutinar lo que es la ideología de derecha en Cuba. Si nos remontamos a la historia de Cuba, existió el Partido Nacional Conservador, con un nombre diferente, que fue liderado por el que fue expresidente de la República, fue el tercer presidente, que fue el señor Mario García Menocal. Después este partido se disolvió y bueno, posterior a esto se han venido dando una serie de movimientos políticos que han sido más orientados hacia el centro y hacia la izquierda.
Entonces nosotros ahora estamos tratando de aglutinar lo que es la derecha y crear una alternativa de cambio que sea viable para una Cuba futura, donde podamos no solo comentar sobre los problemas que tenemos como nación, sino trabajar en las soluciones a esos problemas. Qué bueno. Ahora, yo te decía sobre la cuestión de política internacional, leí que justamente tú escribiste a través de las redes y como voz oficial del partido el pasado 17 de marzo una publicación en donde lamentan la decisión de la comunista presidente de Honduras, Xiomara Castro, de romper lazos diplomáticos con Taiwán. Y me interesó mucho esta noticia porque no está lejos de lo que acontece en Argentina desde hace años y en Latinoamérica. Me parece que la influencia y el apriete demoníaco del Partido Comunista Chino, que muchas veces es silenciado o minimizado porque se compra a los políticos también. Recordemos que China actualmente tiene bases militares en Cuba y en Argentina, no sé si por África o por otros lados también, pero bueno, por lo menos puedo dar certeza de las dos primeras que mencionamos. Hubo una reunión incluso días atrás de nuestra canciller argentina, Diana Mondino, con la representante de Taiwán de la Oficina Comercial Cultural de Taipei, Florencia Miao Hung Sei. Después de este hecho, China efectuó una amenaza que, gravísima, ¿no? Que Argentina debía mantener el principio de una sola China y además hasta amenazando, porque esto viene del kirchnerismo, ¿no? Que puso la base, financió, se metió en el swap, un montón de cosas, ¿no? Entonces, como una amenaza terrible, o se retractan, ¿no? O vamos a ver cómo accionamos. Fue realmente de terror y a uno siempre más en este tipo de gobierno como el que tenemos ahora, con Javier Milei, el pueblo tiene que levantarse y decir, los comunicadores también, ¿no? Que no sigan ganando los malos, ¿no? Aún la base en Argentina sigue estando cerca del reservorio de petróleo en Neuquén, Bajada del Agrio, Vaca Muerta. Una reflexión tuya en relación a lo que se escribió en su momento, a cómo ves ese poder, que China también tiene sus lacitos con el Partido Demócrata, lo sabemos, pero bueno, me gustaría tu reflexión, amigo. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que la situación que se dio en Honduras fue debido a que cuando la señora Xiomara tomó el poder, el país se encontraba atravesando una crisis económica muy fuerte. Entonces, según varios medios de comunicación y personas allegadas, ella trató de que Taiwán le diera el dinero para pagar las deudas, algo que es inaudito. Básicamente le estaban pidiendo un pago por mantener relaciones con ellos. Como Taiwán se negó, porque como democracia al fin ellos no están para estar sustentando el despilfarro y el mal manejo de los fondos, pues entonces decidieron abandonar a Taiwán y abandonar los principios democráticos para irse con China, que todos sabemos que le encanta financiar proyectos como un método de tener bajo su control a esos gobiernos y a esos países. Entonces yo creo que la influencia de China en América Latina la hemos discutido en entrevistas anteriores. Sí. Y creo que es muy importante porque ellos están tratando poco a poco de apoderarse de recursos. China es un país que está en crecimiento y necesita muchísimos más recursos y también necesita muchísimos más mercados. Cada vez vemos una influencia más de los vehículos chinos en América Latina y en el resto del mundo, compitiendo con las marcas tradicionales europeas o americanas a un precio mucho más barato. Son compañías que son subvencionadas por el gobierno chino. Vemos lo que ha pasado en años recientes con las redes sociales como TikTok, que tienen a las que tiene acceso el Partido Comunista Chino. Entonces vemos cada vez un intento de expandir su área de influencia. La situación de Taiwán es complicada porque si algo se han dado cuenta ellos con la invasión rusa de Ucrania es que no siempre la fuerza determina quién va a ser el vencedor. Y ellos tienen muy claro que una invasión militar de Taiwán es algo que le va a costar muchísimo a China y que para nada está garantizado el éxito. Por lo tanto, ellos ahora están tratando de aplicar alguna especie de aislamiento diplomático donde cada vez más las personas reconozcan a Taiwán como parte de China, sin darles derecho a la población de Taiwán de decidir su futuro. Entonces es algo que se está librando mayormente en el área de las comunicaciones, de cómo los medios manejan esta información y cómo la transmiten al público. Hoy sabemos que con el uso de las redes sociales la información puede ser manipulada con mucha facilidad. Exacto. Y bueno, está la situación de Cuba y de Argentina, que sabemos que hay bases operativas de China y hasta ahora el gobierno americano no ha tomado ningún tipo de acción decisiva para evitar que esto se produzca.
Sí, porque como dices tú, Junior Rodríguez Mauricet, además esto, ellos por cuestiones de inteligencia, de vínculos con embajadas y demás, lo saben casi que antes de que se instale la base cuando se está tratando, ¿no? Entonces, una Correcto. vez que uno deja que se instalen, que ya pongan todo, que el Ejército Popular Chino esté manejando todas esas hectáreas con sus antenas para bajar esto, para hacer espionaje, a ver, una vez que se instaló, se instaló. Entonces, uno no entiende si detrás hay algún pacto o alguna cosa, pero lamentablemente es muy malo para el mundo porque esperemos ahora que hay cambios políticos que algo se haga y en el mientras tanto, como las presiones son muchas y de todo tipo, hay que alzar la voz que no me parece menor. Vamos a ir en un ida y vuelta. Sí. Yo creo que un paso muy importante sería impulsar en América Latina el reconocimiento de Taiwán. Claro, claro. Y además, vos fijate que ahí estás tocando la sensibilidad, el centro de poder más claro al que China le teme. Porque mirá lo que hicieron con la canciller Mondino, que apenas se conoció una reunión, fueron con todo a batallar a ver qué se podía hacer para silenciar eso y para que se corra, y casi con unas amenazas que uno no lo ha visto nunca en democracias, digo, porque es una cosa que están preparados con todo y la verdad que es temible, ¿no? Y uno lamenta cómo los medios de comunicación también se han silenciado, muchos estarán Recuerda que en el comprados, último ¿no? congreso del Partido Comunista de China, Xi Jinping desarrolló una estrategia para la reunificación de China, donde se habla de que posiblemente en el año 2027 ya Taiwán debe ser parte de China. Entonces ellos están contra el reloj para asegurar una campaña diplomática que les permita tomar cualquier tipo de acción, porque al no reconocer a Taiwán, eso le da a ellos la facilidad de entrar militarmente como si fuera una provincia, poner orden. No tendría una condena más dura. Uh-huh. No, y además uno lo analiza por las alianzas, porque después uno dice, no, pero Venezuela o pero Cuba. Bueno, ¿quiénes están apoyando todo eso? Después está Irán, está China, Rusia, demás. Entonces ahí también uno ve todo un Cuba se usa conclave, ¿no? como una moneda de cambio. Claro. Porque entonces tú te sales de mi área de influencia, yo me salgo de la tuya. Tú ayudas a Taiwán, yo ayudo a Cuba. Entonces eso Claro. es lo que ellos manejan estratégicamente. Bueno, te decía que íbamos a ir en un ida y vuelta con algún tema un poco más grato de la vida cotidiana y después también con la política, por supuesto, con el partido y con los devenires. Pero, me parece bien. A ver, yo quiero destacar, porque hay un angelito por ahí, estrella, que va a ser mascota del partido, me enteré, que se llama Max. Max, a ver, la gente lo podrá comprobar en algún momento por las redes sociales, pero Max es tu perro, que cumplió un año, a ver, contame. Correcto, sí, bueno, no sería el primero, tienes el caso de los 3 perros de Milei, Sí. que se han vuelto famosos, se han vuelto viral, y bueno, yo creo que sí, es darle un toque humano quizás a la imagen del partido, un toque más cercano, donde se puede incorporar también una mascota, donde haya este tipo de imágenes que puedan ser identificadas con el partido, donde se puedan crear eventos, y también, ¿por qué no?, el hecho de que un partido puede hablar de leyes de protección animal y de otros tipos de cosas que a las personas les interesan. Seguro, es una buena acción. Ahora, hablando de similitudes, ¿qué cuestión vincular, similitudes existen entre las bases, los lineamientos justamente del Partido Conservador de Cuba y este fenómeno que ha impactado tan fuerte en Latinoamérica, el fenómeno libertario con Javier Milei, que hay que decirlo también de hecho, ¿no? Porque si bien todos abrazamos esa palabra tan importante que es la libertad, en esencia muchas de las cosas del Partido Libertario y sobre todo de Javier Milei tienen un tinte bien conservador, ¿no? Entonces, por eso yo te preguntaba esto, a lo mejor haciendo algún tipo de parangón, ¿no? Y también que me des tu impresión y que le envíes un mensaje, ¿por qué no?, a través de las ondas radiales de Argentina, en contacto por AM830 Radio del Pueblo, tanto a Milei como a los libertarios, de un cubano libre que está al frente de un partido político. Yo creo que partimos de las bases principales que compartimos toda la derecha, los libertarios, que sería el gobierno pequeño, el gobierno reducido, la autonomía del ciudadano para tomar decisiones, que no sea el gobierno el que deba tomar las decisiones, el control del gasto público, la disminución del déficit,
la responsabilidad fiscal, que es como le llaman acá en Estados Unidos en el área política, y son todos esos valores que engloban los partidos de derecha. El tratar de que el ciudadano no sea dependiente de un Estado, y que el ciudadano pueda convertirse en la mejor versión de sí mismo, con la ayuda, claramente, porque para eso estamos, pero no creando una dependencia. Claramente. En el caso de Javier Milei, me voy a tomar quizá la licencia de, a través de la sonda tuya, felicitar a todos los argentinos, porque creo han hecho una muy buena elección, y creo que el hecho de que Javier Milei haya sido el presidente más votado de la historia de Argentina le da un gran apoyo popular y le da una gran legitimidad, no solo a él como presidente, sino a su proyecto de país, su proyecto que tiene para Argentina, que creo que es válido. Creo que por muchos años Argentina ha sido saqueada por una pandilla, porque eso es lo que son, una pandilla, una entidad de crimen organizado que se ha dedicado a destruir un país que ha sido uno de los más importantes que hemos tenido en América Latina y en el mundo, y que ahora a él le toca reconstruir con trabas, con obstáculos, porque claramente este grupo que todavía está en la política argentina va a crear muchísimos obstáculos, porque su modo de vida no es su modo de vida no es trabajar, no es ganarse la vida como un argentino de a pie, su modo de vida es vivir como vivían antes, siendo parte de esa casta política que abusaba de sus privilegios y que defalcó a la nación por muchos años. Me interesa lo que tú dices, y si bien yo siempre recalco, porque no lo puedo dejar de hacer, que a mí me interesa mucho que se apoye a la clase media, me interesa que se saquen los impuestos, que se vaya este cepo al dólar, que bueno, por ahora no se puede concretar, pero en algún momento parece que se va a concretar, que baje la inflación y que la casta pague. Yo creo que pague. Estados Unidos es un ejemplo de eso. La clase media es la clase más importante, al igual que los pequeños negocios son el principal motor económico de los Estados Unidos. Entonces Argentina tiene mucho potencial para llegar ahí, pero ese potencial ha estado dormido, ha estado coartado, ha estado secuestrado por esta pandilla de crimen organizado que ha estado manejando el país durante tanto tiempo. Porque vos sabés que la clase media realmente trabaja, paga impuestos, está asfixiada desde hace años, y esto no ha mejorado aún, sigue siendo, como es la más fácil para sacarle todo y reventarla. Y la clase media es una clase de transición, porque claro, es hacia donde van pasando las personas antes de seguir subiendo esos escalones. Por lo menos en Estados Unidos es así. Acá en Argentina, viste que se la ha matado y la clase media va camino a clase baja, y la clase baja no sé para dónde va camino, porque la media es la que financia el que no hace nada, el ejército de vagos, que a propósito algún día Javier mejorará esa cuestión, Milei, porque ahora le siguen pasando los planes. Si bien se sacaron 27.000 que estaban cobrando muertos y acomodado político, eso está muy bien. Pero a ver, a los que siguen cobrando sin trabajar y para ir a manifestaciones, lo mismo que los jubilados. Yo entiendo que al que cobra la mínima... Para ir saneando un poco este sistema, no solo se debe trabajar en las propuestas que le den movilidad a la clase media y a las clases más bajas para seguir subiendo, sino que también debe haber un proceso de modificación de la justicia. Total, para ahí fuiste a la clave. Todos los hechos de corrupción del pasado y que no se vuelvan a repetir. Así es que se va ganando poco a poco la confianza del ciudadano. Sí, que porque el que robó, pague. Que vaya preso, que pague. Eso lo dice mucho la ministra Bullrich, que está haciendo muy buena gestión, hay que decirlo. Así bueno, es, yo cuando veía el otro día la manifestación de los de la izquierda moral, porque es una izquierda moral, y de los sindicalistas ladrones. Sí, la izquierda, ¿cómo? La izquierda de los iPhones y los vehículos de lujo y los aviones privados. Sí, por lo menos muchos de los manifestantes responden. A ver, el responde quiere decir son pagados, porque... Pero yo no podía entender. Sí, lo hemos visto en canales de televisión. Pero vos viste que estaban rompiendo la calle. Más de 100 millones va a tener que pagar el gobierno de la ciudad de lo que se rompió. Yo te digo, a mí, la democracia deja de ser democracia y es demoniocracia cuando no hacen lo que tienen que hacer. ¿Entendés? Yo veo a un señor con la cara tapada. No puede coartar mi libertad. Claro, porque si él está con la cara tapada rompiendo todo, que le agarre la policía, que lo agarre de los pelos y que se lo lleve preso. A mí me importan tres pepinos los derechos humanos de los zurdos, que lo único que sirven es para hacer negocios ellos. ¿Entendés? Pero es que todo se aplica cuando a ellos les conviene.
Ahora si tú te vas a España con la situación que ha habido recientemente, con la aprobación de la ley de amnistía y todo eso, en las manifestaciones no dejan ir personas encapuchadas Pero es lo que debe y ser. gobierna la izquierda. O las señoras estas de color con una panza enorme que van y Así se es. llevan los chiquitos de 6 meses y los ponen adelante en la manifestación y mientras tanto le pueden pegar un palo en la cabeza al policía. Pero ¿a dónde está todo esto? Sí. Esta cosa pervertida de los derechos Y humanos. encaran al ciudadano común, al transeúnte, lo encaran como si fueran fieras. Por Porque eso, ellos quieren que piensen como ellos, y como la nueva política de seguridad de la secretaria Bullrich y del presidente Milei ha sido el no permitir el caos y el desorden, ellos sienten que su voz no se va a oír. Por lo tanto, tienen que causar ese caos y ese desorden. no, y los mismos diputados, el hijo millonario que tiene hasta empresas en vaca muerta de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, y la otra diputada de izquierda metiéndose en la manifestación mientras insultaban Sí. al presidente o rompían todo. Son unos caras duras. Ellos deberían ir presos como tiene que ir presa Cristina Kirchner, Alberto Fernández. A eso Que se acabe, súmale por favor. a eso súmale que también tiene que haber algún tipo de investigación o de medidas, porque muchas de esas manifestaciones pueden estar financiadas por los centros de espionaje y de inteligencia que hay en Argentina, ya sea en la embajada cubana, ya sea en la embajada venezolana. Todo ese dinero está saliendo de algún lugar. Bueno, a ver, el castrocomunismo penetró organismos supranacionales, tiene agentes de inteligencia desestabilizadores y financiadores. Esto lo ha dicho el propio gobierno, la propia Bullrich, Sí. Milei y demás. Ahora, yo también les digo, ¿no, señores del gobierno? Si esto es así como ustedes dicen, bueno, investíguenlos, que la justicia actúe. Ahí dicen, no, Hay que pero... enfrentarlos con contundencia. Claro, dicen, hay un teniente coronel, Sergio Alejandro Odrizola Díez, de la embajada castrista, está el mismo embajador, Pedro Pablo Prada, todo el esquema de la embajada cubana, de la embajada chavista de Maduro, acá también venezolana, ¿ellos están financiando gente para desestabilizar? Bueno, cierren la embajada, échenlos, que actúe la justicia, porque bueno, que no sea un chiste, no vale, acá no vale solamente decirlo por las redes sociales, hay que ponerlo, hay que poner porque si no, no va a funcionar. Correcto, van a crear un caos. Porque esa es su misión y ese es su trabajo. Y tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo y tienen todos los recursos del mundo para hacerlo. Entonces va a ser un boicot continuo que va a crear una situación de inestabilidad cuando esto se puede evitar. Ahora me vas a contar del trabajo actual del Partido Conservador de Cuba, Junior Rodríguez Mauricet, pero yo no puedo dejar de preguntarte, y ya analizando también la cuestión internacional, o los vínculos, las redes, porque es como un pulpo el castrocomunismo. A ver, yo te decía que se sabe, me lo comentan a mí compatriotas tuyos también, que hay una red incluso de empresas comunistas en Estados Unidos, en realidad por el mundo. Tú publicabas tiempo atrás lo de Cimex, Cimex con C en Panamá, el conglomerado Gaesa de Cuba, un antro de corrupción, un enclave monopolizado por el Partido Comunista Cubano, pero también las redes, porque yo digo, desde las empresas de remesas en Estados Unidos hasta otras empresas en Panamá o en otros lugares del mundo, son parte de un mismo enclave que es necesario que se conozca y que se accione con él, que está la corrupción detrás, porque también es una forma de destruir todo este sistema tirano que está asesinando gente, bien dicho, no solo con ejecuciones o con presos políticos, sino con la miseria y el hambre constante hace 65 años en Cuba, ¿no? Y unos cuantos años en Venezuela y en Nicaragua y por allí más. Así es, como te decía, para nadie es secreto que Panamá y Canadá siempre han sido algunos de los, dos de los centros principales para el régimen cubano, para la dictadura cubana, operar, violar el embargo y tener acceso a muchas cosas que regularmente no tendrían. Y también para efectuar sus operaciones de lavado de dinero. Todos sabemos lo que sucedió en Panamá con Ochoa y muchos otros que estuvieron involucrados en narcotráfico, en todo lo malo y negativo que hay actualmente y que ha habido en nuestro continente y más allá de las fronteras nuestras, ha estado involucrado el régimen cubano. ¿Y qué poder hacer? En el caso de Miami, sabemos que sí hay compañías que responden a los intereses del régimen cubano y que operan desde acá. Para nadie es secreto que para tú poder hacer negocios en Cuba, tú tienes que tener algún tipo de favor o algún tipo de imagen positiva con el régimen para que te permitan operar allí. Yo creo que acá lo que se puede hacer es a través de los congresistas cubanoamericanos
es crear una comisión de investigación, presionar para que se cree una comisión de investigación en el Congreso que comience a investigar este tipo de vínculos y este tipo de negocios. Se puede hacer quizás también a nivel estatal, pero trabajar en conjunto para identificar estas compañías, identificar estas personas. Recientemente se ha dado caso de una persona que era productor musical, que tenía un festival de música en Cuba y que ha sido recientemente arrestado por el FBI por lavado de dinero, entre otros delitos. Entonces sabemos que son personas que llegan acá y se dedican a eso. En el pasado también hemos tenido casos de personas que han llegado entrenados por la seguridad del Estado cubana para defalcar los seguros médicos acá en los Estados Unidos y posteriormente escapar a Cuba con ese monto de dinero. Entonces es un sistema criminal muy organizado, pero que hasta ahora no está teniendo un peso por parte de la ley sobre ellos. No están sintiendo ese peso. Uh-huh. Bueno, ahí capaz que, como tú dices, a lo mejor medios de comunicación independientes, ONGs, partidos políticos como el Partido Conservador de Cuba. Digo, tiene que haber una acción para, sí, de vuelta, presionar, hacer algún tipo de lobby benéfico para cortar el mal y que los que tengan que hacer algo a través de la legislación, las leyes, hagan, ¿no? Se muevan, porque esto también no es una cosa que ponen una empresa y ya está. Se van expandiendo, ¿no? Y uno lo sabe y a mí me llega la información, entonces, bueno, algo... Muchas personas que llegan de Cuba con poco tiempo, con sumas grandes de dinero, que en Cuba todos sabemos cuál es la forma de vida del cubano, y de pronto te aparecen acá con una suma considerable de dinero y en poco tiempo te ponen un negocio. Ya eso debieran ser investigados o puntos de alarma. Correcto. Claro. Ay, a mí me da... Mira, yo cuando estuve en Miami dije, el casino de Dania Beach, de Lázaro Báez, Testaferro de Cristina Kirchner, lo otro de Jessica Sirio con Insaurralde, ¿dónde están? Ya está la ubicación y yo digo todo a través de los medios. Hay que decirlo porque es plata que está manchada con sangre, con corrupción, bebés que se han muerto, gente que no ha tenido lo que necesitaba. Y que debe ser recuperada para resarcir a las víctimas y para tratar de enmendar todo este desastre que han creado a lo largo de los años que han estado en el poder. Sin dudas. Ahora me vas a contar del Partido Conservador Cubano, ¿qué estás preparando? O un poco de la actualidad o proyección. Pero me gusta preguntar esto, Junior Rodríguez Mauricet, amigo. Si tuvieras que elevar el nombre de una persona o a lo mejor varias, no sé, que han sido importantes en tu transitar, en tu crecimiento, cuando hablo de crecimiento digo desde el desarrollo humano hasta el profesional, que te alentaron, pueden ser amigos, familia, tu abuela, por ejemplo, o alguien que tú digas, o más de una persona, no sé, pero que este nombre es importante para mí y yo por eso quiero destacarlo, y por supuesto que me digas la selección que haces, el porqué de ese destaque acompañado del nombre o los nombres, ¿no? Bueno, yo creo que la base parte de lo que sería la familia, y creo que mis abuelas han jugado un papel muy importante. Yo no sé si te había comentado en ocasiones anteriores que mi abuela materna se crió con la familia Bacardí, y creo que eso lo habíamos hablado en una entrevista. Y creo que a ella le tocó vivir diferentes etapas en su vida que fueron definitorias y que fueron un tanto inspiradoras. El hecho de vivir con una familia que era muy conocida en Cuba, renombrada, crecer con ellos, pero el hecho de que la trataran como uno más, tanto a ella como a sus hermanos, como a su madre, de que la quisieran como un miembro de la familia y le tuvieran esa consideración. Creo que eso habla muy bien de que esta imagen que siempre la izquierda ha querido crear, de que las personas que más tienen no quieren a nadie, no les importa a nadie, viven en un mundo separado, no es real. Porque todas esas personas, o la gran mayoría quizás, que no han recibido sus negocios o su capital de una herencia, que lo han tenido que trabajar durante años, que han tenido que arriesgar y dar lo mejor de sí, yo creo que se lo merecen y que son seres humanos también, que son capaces de crear empleo, de tener empatía con la persona de a pie. Y yo creo que eso es muy importante en el caso de ella, en el caso de mi madre también, que desde muy temprana edad ha estado trabajando. Tiene que decir nombre de tu madre, nombre de tu abuela. Bueno, el nombre de mi abuela es Gloria, el nombre de mi madre es Jaime y el nombre de mi otra abuela paterna es era Norma. Entonces son tres mujeres que han tenido que enfrentarse a diferentes circunstancias en diferentes momentos de la historia quizás de Cuba,
y han sabido hacer un excelente trabajo, no solo a nivel de familia, sino en general, en nivel de superación, en nivel de aprendizaje, de transmitir. Yo creo que mi madre desde muy temprana edad mía, siempre trató de inculcarme ese respeto o esa admiración hacia las culturas diferentes, de querer aprender de todo el mundo, de visitar diferentes lugares, de ampliar mis horizontes y quizás abrir mi mente a que vivimos en un mundo donde podemos aprender de todos. Qué interesante lo que tú dices, ¿no? Y esto que tiene que ver con los principios, sin lugar a dudas. El Partido Conservador Cubano, ¿cómo pueden seguirte a ti y al partido en las redes y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás abocando? Bueno, porque sé que hay un fortalecimiento. Correcto, actualmente, bueno, a través de las redes, Facebook, Instagram, estamos trabajando ya en la finalización de la página web para que puedan tener acceso a los estatutos. Estamos trabajando en otras oportunidades de cooperación con instituciones educativas acá en la Florida para crear programas que puedan fomentar el liderazgo dentro de la comunidad cubana, que puedan preparar a estos futuros líderes para un futuro en Cuba, un futuro democrático y libre, donde ellos puedan ser agentes de cambio. Estamos trabajando en programas económicos también, con distintas instituciones o compañías para fortalecer a estas compañías y de esta forma crear una especie de grupo económico que tenga la posibilidad en la Cuba futura de crear empleo, de proponer ideas de cómo podemos mejorar la economía cubana. Entonces son una serie de proyectos en general. Muy bien, ¿y cómo te pueden seguir en las redes el partido? Bueno, tú también, pero estás en Instagram, Facebook, ¿dónde más? De Facebook, de Instagram, correcto. Y bueno, ya a partir del 24 de febrero, que es el aniversario tercero de nuestro partido, pues entonces ya estará disponible en la página web. Muy bien, y por eso, Facebook o Instagram como Partido Conservador de Cuba, ¿no? Correcto. Muy bien. Vos sabés que acá hay toda una cuestión, ¿no? Cuando hablabas de lo que promueve el socialismo, el izquierdismo, que en definitiva es la hipocresía, ¿no? Porque generan un odio para el rico, pero la verdad es que... La técnica de divide vencerás. No, pero además si uno lo analiza, a ver, las neuronas, los que terminan siendo ricos, empobreciendo a todos los demás, son ellos, ¿no? Ahí está lo claro. Ahora, después, ¿uno está en contra del empresario? No. Yo lo que estoy en contra es del empresario prebendario, del empresario que hace negocios con el Estado, de la nuestra, y que se hace rico así, no dando trabajo o creciendo en base al esfuerzo o al mérito como debería ser. Correcto, convirtiéndose en un parásito prácticamente. Perfecto. Y después muchas cosas, ¿no? Porque cómo han atacado acá en Argentina, que también se ha atacado la familia con el kirchnerismo, incluso antes, empezando por el presidente radical Alfonsín y demás, pero uno dice, democracia que ha sido demoniocracia. Yo leía un artículo en estos días de un señor que promueve, por ejemplo, para los militares, para las Fuerzas Armadas, y dice que es agnóstico, ¿no? Promueve algo laico, y a mí me pareció espantoso un tal Ricardo Runza con Z, publicado en Perfil, que dice, yo trabajé con López Murphy, que hasta ahora me parece bien lo que hace López Murphy, pero dice, y con el periodista, y agrego yo, porque no lo dice el nombre, Fabián Calle, ligado al fundador de la guerrilla Montoneros, Mario Montoto, Fabián Calle, bueno, en un proyecto que se llamó Revisión de la Defensa 2000, y desde ese año del 2000 ha sido implementado por 5 administraciones de los ministerios de defensa, empezando por la ministra de Defensa montonera Nilda Garré. O sea, ¿qué se busca con esto? Que los militares saquen la fe. O sea, si se pierde el resguardo moral y la fe para alguien tan importante como alguien que está en seguridad o en defensa, es lo peor que se puede hacer. Así que esto obviamente, que si lo promueven los montoneros, y bueno, qué cosa rara me puede parecer. Uno de los mayores enemigos de toda esta izquierda ha sido siempre la religión. Lógico. Porque ellos tienen que tener control absoluto del pensamiento del ciudadano. Porque ellos se instalan como dioses, ¿no? Por supuesto que dioses falsos. No pueden haber valores que no sean compatibles con las ideas de ellos. Y yo soy realista, ¿no? Porque yo te digo, Junior, yo soy católico, apostólico romano,
Pero si hay algo que no hace bien, esto del Papa Francisco, que se enlaza en muchas cosas con el comunismo, desde el momento en el cual le llevó el martillo Evo Morales, y de sus acciones y sus palabras, a mí la hipocresía y la soberbia son dos cosas que yo no soporto, ¿no? Y por supuesto que la falta de libertad también, ¿no? Por eso también me gusta cuando el presidente está firme en sus principios. Y si no, pero ¿qué opinas vos si va a ver al Papa? Bueno, yo entiendo que lo haga desde una cuestión de mandatario de Estado a otro de mandatario de Estado del Vaticano, pero yo te soy sincero. Yo prefiero al Milei que se mantiene en sus principios, porque Milei no tiene que olvidarse que él, que dijo que la casta tiene que pagar y que por eso vamos, y lo mismo que dijo de un papa comunista, que nadie duda que lo haya sido por sus acciones, bueno, lo hemos votado porque él era convincente con sus dichos, con sus principios. El Papa son las razones por las que él salió electo. Fíjate lo que dice el Papa en una entrevista. No, pero en elecciones las palabras van y vienen. No, señor Francisco, en elecciones las palabras no deberían ir y venir. La gente vota a alguien por principios. Claro. Correcto, cuando se tienen principios las palabras se mantienen. Exactamente. Tú puedes calibrar la estrategia, tú puedes hacer un cambio de estrategia, pero siempre partiendo de tus principios. Y lo mismo que yo lo alerto a Milei cuando me dice, no, pero él se alojó en el Hotel Libertador del empresario Elstein, que, bueno, no sé si irá a ver al Papa o no, pero ese empresario en la época de Menem fue socio de Soros. ¿Está bien? No, está mal y es contrario a lo que dice Milei y su entorno de apoyo, Laje, Márquez y demás. Entonces, yo soy fiel a los principios y eso no quiere decir que Milei haga algún tipo de alianza con Soros. Yo creo que no tiene nada que ver, pero está bien alertarlo. Si en un entorno tuvo algo que ver, pues yo lo digo y lo advierto. Señor presidente, cuídese de los entornos también, baje la inflación, ocúpese de la clase media y que vayan presos los que tienen que ir, ¿no? Correcto. Como dice el refrán, hay veces mejor estar solo que mal acompañado. Ay, me encanta. Te voto. Yo voy a ese partido. Pero a ver, es una cosa, Junior Rodríguez Mauricet, amigo, tan importante. Él está en un momento crucial. Tiene todo el apoyo del pueblo. Tiene que ser fiel a sus principios, porque si lo hace, va a quedar en el bronce, va a quedar como un prócer en lo grande de la historia, no por las concesiones, por quedar bien con este o con el otro. Él tiene que quedar bien con sus principios y con el pueblo que lo votó. Y tiene que estar consciente en todo momento de que si no cumple con esas expectativas, la decepción que va a tener el argentino va a ser muy grande. Y eso va a repercutir en futuros procesos electorales, porque va a haber un nivel de decepción tan grande que cualquier persona que venga y les haga un cuento, ellos lo van a creer, porque ya están tan decepcionados que les parece todo lo mismo, no pueden diferenciar entre uno y el otro. No, y que haya ejemplaridad moral, porque si la clase media dice, me sube 250% la inflación, no puedo comprar la leche, yo pagaba de medicina prepaga 5.000, ahora pago 25.000, el transporte se va por el diablo. Yo entiendo que hay que sacar los subsidios, que es malo, pero que me demuestren que los millones que ganan diputados, senadores, que los 10 o 20 asesores que tienen, que los autos de lujo, que todo, que eso también se va a empezar a cortar, que va a haber ejemplaridad moral y que la justicia se va a mover, porque si no, ¿cómo el esfuerzo? Tiene que haber una reforma integral del sistema político que han tenido hasta ahora, en cuanto a ese número de senadores, a los asistentes, a esta política de colocar amistades o personas cercanas en posiciones específicas y que cobren un salario sin básicamente hacer nada. Coincido plenamente, Junior, y a ver, esto es lo mismo que para cualquier otro estado, para Venezuela en su momento, para Cuba. Tiene que haber cambios reales, ¿no? Y la política también es dura, es difícil, yo lo sé, es complejo. En el Congreso estamos viendo a caraduras diputados que vienen a decir de todo del presidente. Bueno, es que el hecho está que comenzada la administración de Milei, el Congreso no quería trabajar. Bueno, por eso... Y querían posponer hasta principios de año. Entonces, ¿en qué país se pueden dar el lujo de trabajar cuando a ellos les da la gana, cuando hay necesidades tan urgentes en la calle? Esto ha sido hasta ahora, desde que asumió
Javier Milei están trabajando todos los días, ¿no? Eso es fantástico. Lo que pasa es que hay algunos que la verdad que escucharlos o verle las caras o verlos cómo accionan, igual que los sindicalistas, ¿no? Tienen toda la familia acomodada, son como los castristas, todos multimillonarios. ¿Y desde qué lugar viene a hablar del pueblo y de esto y del otro? La verdad son unos sinvergüenza. Está bien, acá hay que cortar como en Cuba, como en Venezuela, el adoctrinamiento que los medios de comunicación en base a testaferros siguen haciendo, ¿no? Sí, ahí volvemos a la reforma del sistema judicial en Argentina que pueda comenzar a aclarar todas estas situaciones, que puedan crear investigaciones que no queden muertas en el archivo de un tribunal o de una corte, que tengan seguimiento y que no demoren años y años y años en un proceso judicial que nunca termina. Ahora, Junior Rodríguez Mauricet, a ver, no es fácil, pero ¿qué crees tú o qué proyectas, qué estimas que podría llevarse a cabo para algún tipo de cambio real en Cuba? Porque algunos dicen, y bueno, es el pueblo que se levante, pero la oposición que sea seria, interna, pero esto hay que sumarle un apoyo exterior, porque si no, tienen todo tomado, tienen las fuerzas, el adoctrinamiento. ¿Cómo hacemos para cambiar? ¿Cómo hacemos para que algún día vuelva la libertad? A tener todo tomado o a tener quizá el poder de las armas, yo creo que las revoluciones que se dieron en el Medio Oriente demuestran que cuando existe el número de personas, no hay arma que pueda parar a un pueblo en la calle. Yo creo que las manifestaciones del 11 de julio en Cuba también demostraron eso, donde el régimen se quedó sin represores, donde la policía cedía ante los manifestantes y rompían fila. Yo creo que ellos estuvieron a punto, muy cerca de perder el control de la situación. Lo que pasa es que el cubano por primera vez experimentaba este tipo de manifestación democrática y no sabía bien cómo manejarla. El hecho también de que no hubiera cabezas o no hubiera una oposición quizá organizada que pudiera dirigir todo esto, porque esto tomó a todo el mundo por sorpresa, tanto de un lado como del otro del estrecho de la Florida. Fue algo que surgió de momento y que nadie esperaba. Entonces, para que haya un cambio, tiene que haber un cambio primeramente en la mentalidad del cubano. A través de estos años ha habido mucho problema porque el que está en Cuba dice, bueno, pero es que yo estoy aquí, yo soy el que cojo los palos, ¿qué va a hacer el que está allá? El que está acá de este lado del estrecho, pues dice, bueno, pues lo tiene que hacer el cubano de allá. Y yo creo que el cubano tiene que entender que el que salió de Cuba ya tiene su vida hecha. Y si decide sumarse, bienvenido sea, pero es uno más. Tiene que ser el cubano de Cuba el que diga, ok, esto es lo que me va a impactar a mí en el futuro, esto es lo que va a impactar a mi familia, esta es la posibilidad que tengo yo de poder poner un plato de comida en mi mesa, de tener un techo decente. Si no hago nada, no va a pasar nada. También yo creo que hay que recalibrar la estrategia y quizá el mensaje que se envía desde los Estados Unidos de la comunidad cubana hacia Cuba. Porque indiscutiblemente hay factores o sectores, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas que no han sido parte del desastre, que ostentan un cargo, que ostentan cierto poder y que pueden ser importantes en el momento del cambio, quizás de ayudar al colapso de la estructura que hasta ahora ha mantenido el poder en Cuba. Actualmente hemos visto cambios en el gabinete del régimen, porque claramente ellos siempre la culpa se la echan a los ministros, ellos no asumen ninguna responsabilidad, cuando el problema no son los ministros, sino el sistema que no funciona. Entonces ya hay un resquebrajamiento quizás del apoyo dentro de ellos mismos, pero necesita un impulso. Pero lo principal que necesita cambiar en Cuba es la mentalidad del cubano de a pie. Uh-huh. Todos en algún momento nos fuimos, pero tenemos que tener en cuenta también que tenemos que aportar nuestro granito de arena. En el caso mío, me gustaría regresar a mi país, me gustaría ayudar a mi país a salir adelante, pero eso es algo que tenemos que entre todos trabajar en ellos. O sea que la estrategia será fundamental, unida a la organización, lógicamente, para que se produzca el necesario cambio. Tiene que haber mucha más unidad, tiene que haber un proyecto que nos permita ganar mucho más apoyo internacional, mucha más credibilidad como oposición, que nos vean como una alternativa de cambio, que nos vean como la posibilidad de encaminar la situación en Cuba sin que aquello se convierta en una guerra civil o en un desastre que puede repercutir en la región, ya sea a través de éxodos masivos o otro tipo de situaciones, porque bueno, estamos enfrentando hace mucho tiempo la situación del narcotráfico.
Entonces, una nación que esté en un caos total se convierte automáticamente en un punto de recepción para todas estas cosas negativas. Sí, un narcoestado. Bueno, no puedo dejar de decirlo porque yo leía las últimas informaciones que sobrevuelan por ahí, pero cómo opera y cómo miente el diario comunista Granma, Sí, de hecho, Ya bueno, es creo que es histórico. uno de los papeles más importantes en Cuba después del papel sanitario. Bueno, con eso me dices Porque yo creo todo. que la credibilidad en Cuba del periódico Granma y de los otros órganos de prensa, yo creo que es cero prácticamente. Ujú. Bueno, muestra la realidad de la distorsión, ¿no? Cómo se manipula y se opera, lógicamente, para que se instale la mentira constantemente. En el final, amigo Junior Rodríguez Mauricet, referente, fundador del Partido Conservador de Cuba, quiero tu saludo, tu mensaje especial para los oyentes que te están escuchando por la Argentina y la transmisión internacional. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Siempre es un gusto compartir contigo y a través de ti llegar a ellos. Creo que tienen una gran posibilidad de salir adelante como nación con esta nueva administración del presidente Milei. Siempre les voy a desear lo mejor. Yo creo que en eso se basa la famosa integración latinoamericana que se habla tanto por parte de la izquierda, que hasta ahora ha sido el aprovecharse a uno de los otros, pero yo creo que no es eso, es ayudarnos unos a los otros a salir adelante. Yo creo que vivimos en una región que tiene muchísimo potencial, con personas que pueden ser los futuros creadores de grandes proyectos y oportunidades como la presidencia de Milei. Yo creo que son importantes para que esos ciudadanos, para que esas personas puedan salir adelante. Y bueno, suerte y seguimos. Sí, Ojalá ojalá. que la onda Sí. de Argentina se expanda por toda América Latina. Ya estamos viendo lo que ha sucedido en Ecuador con el presidente Noboa y quizás siga sucediendo. Yo creo que este es un año muy importante Sí. electoral. Hoy en Salvador, no sé qué pasará hoy en El Salvador. Vamos a ver qué pasa No, yo con... creo que en El Salvador está muy claro. Yo creo que El Salvador está bastante definido porque el presidente Bukele ha hecho una gestión muy buena, muy buena. El Salvador ha tenido un cambio radical ¿Qué de nos lo que queda? era a lo que es hoy en Nos día. queda Trump y ir sumando y que se constituya un bloque en donde la libertad Correcto. avance de en serio. Correcto, sí, porque hay que ver también los países grandes, qué es lo que sucede, qué pasa en Brasil, qué pasa en Perú, porque venimos de la situación de inestabilidad que ha habido después de la destitución de Castillo y bajo la presidencia de la presidenta Boluarte, el regreso de Lula en Brasil. No sé si este año también tenemos elecciones en Uruguay. Sí, así que bueno, que no vuelva el Frente Amplio, por favor. Ojalá que no. Crucemos los dedos y esperemos que haya juicio a la hora de ejercer el derecho al voto. Bueno, vamos por un bloque entonces, libertario y un cambio. Un abrazo grande, Junior Rodríguez Mauricet. Nos vamos nosotros hasta el próximo programa. Muy amable, la seguimos, amigo. Igual, un gusto. Bueno, gracias Sebastián Subirana. Quédense en la sintonía de Radio del Pueblo M830 en contacto. Nos encontramos el próximo domingo de 14 a 15, como siempre. Muchísimas gracias.